Hola, ¿qué tal amigos y colegas? ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunos estudiantes parecen no conectar con sus clases de física? ¿Por qué se les dificulta tanto? ¿O por qué simplemente no les interesa? A veces, la respuesta no está en el contenido que enseñamos, sino en cómo lo enseñamos. Específicamente, en el tipo de tarea que les proponemos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema clave que puede transformar por completo la dinámica de sus aulas. Cómo elegir las tareas adecuadas para el tipo de aprendizaje que queremos lograr en nuestros estudiantes. Vamos a desglosar esto en 3 tipos principales de aprendizaje: el conceptual, el procedimental y el actitudinal. Y lo mejor de todo es que les daré ejemplos prácticos y concretos que pueden empezar a aplicar desde su próxima clase. ¿Listos? Pues vamos allá. Empecemos por el primero y quizás el más conocido: el aprendizaje conceptual. Cuando hablamos de aprendizaje conceptual, nos referimos a que el estudiante entienda las grandes ideas, las teorías, los principios y los conceptos fundamentales de la física. No se trata solo de memorizar una fórmula, sino de comprender qué significa realmente la ley de la gravitación universal de Newton, o cómo funciona el flujo de electrones en un circuito eléctrico. El objetivo es que construyan un mapa mental sólido de la física. Entonces, ¿qué tipo de tareas fomentan este aprendizaje? Las más efectivas son aquellas que invitan a la reflexión, a la organización de ideas y a la explicación con sus propias palabras. Olvídense por un momento de los problemas de aplica la fórmula y ya está. Pensemos en algo más profundo. Un ejemplo clarísimo sería pedirle al estudiante que elabore un mapa conceptual sobre las leyes del movimiento de Newton. En este ejercicio, no solo tienen que recordar las leyes, sino también relacionarlas entre sí, identificar sus componentes y jerarquizar la información. Otra excelente tarea es pedirles que expliquen con una analogía o con sus propias palabras cómo se produce la inducción electromagnética. Esto los obliga a procesar la información y no simplemente a repetirla. También podemos usar comparaciones. Por ejemplo, compara la fuerza de gravedad en la Tierra y en la Luna y explica las diferencias en el movimiento de un objeto en ambos lugares. Este tipo de actividad les exige aplicar el concepto de gravedad en contextos diferentes, demostrando una comprensión real. Lo importante aquí es que estas actividades permitan al estudiante organizar mentalmente la información, conectarla con lo que ya sabe y ser capaz de utilizarla para explicar fenómenos nuevos. Son tareas que construyen la base del conocimiento científico. Ahora pasemos al segundo tipo: el aprendizaje procedimental. Si el aprendizaje conceptual es el qué, el procedimental es el cómo se hace. Aquí, el foco está en el desarrollo de técnicas, métodos y habilidades prácticas. En física, esto es fundamental. Estamos hablando de todo, desde saber utilizar correctamente un multímetro para medir el voltaje, hasta ser capaz de despejar una incógnita en las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las tareas adecuadas para este tipo de aprendizaje son, como se imaginan, prácticas, operativas y, muchas veces, guiadas al principio. Necesitamos que los estudiantes hagan física. Un ejemplo clásico es una práctica de laboratorio. Pueden pedirles que construyan un péndulo simple y que midan su periodo variando la longitud de la cuerda. Luego, tienen que registrar los datos en una tabla y graficarlos para encontrar la relación matemática. Este proceso completo, desde la construcción hasta el análisis de datos, es puro aprendizaje procedimental. Otro ejemplo sería resolver una serie de problemas escalonados. Empiezan con un problema simple y poco a poco se va incrementando la dificultad, añadiendo más variables o pasos. Esto les ayuda a automatizar el proceso de resolución. Y no podemos olvidarnos de las simulaciones virtuales, que son una herramienta fantástica. Plataformas como PhET de la Universidad de Colorado ofrecen simulaciones interactivas maravillosas. Los estudiantes pueden construir circuitos, lanzar proyectiles o experimentar con ondas, todo en un entorno seguro y controlado. Pueden cambiar variables,
observar los resultados al instante y repetir el experimento cuantas veces quieran, lo que es ideal para dominar un procedimiento. Este tipo de tareas permite que el estudiante gane confianza y destreza, que aprenda a manejar herramientas, a seguir un método y a aplicar la física de una forma tangible y concreta. Y con esto, llegamos al tercer tipo, uno que a menudo se nos olvida, pero que es igualmente crucial: el aprendizaje actitudinal. Este aprendizaje busca formar valores, actitudes y hábitos en nuestros estudiantes. En la enseñanza de las ciencias, esto es fundamental. Queremos formar ciudadanos curiosos, con pensamiento crítico, que respeten la evidencia, que sepan trabajar en equipo y que comprendan la relevancia social de la ciencia. ¿Y qué tareas nos sirven para fomentar este aprendizaje? Aquí necesitamos proponer actividades que los hagan reflexionar, debatir, tomar postura y conectar la física con su propia vida y con la sociedad. Por ejemplo, pueden organizar un debate en clase sobre el uso responsable de la energía nuclear. Los estudiantes tendrían que investigar los pros y los contras, analizar la evidencia científica, escuchar diferentes puntos de vista y argumentar su propia postura de manera respetuosa. Esto desarrolla el pensamiento crítico y la habilidad para discutir temas complejos basados en evidencia. Otra gran idea es proponerles un proyecto con impacto real. Por ejemplo, que desarrollen una propuesta de campaña para reducir el consumo energético en la escuela. Para ello, primero tendrían que medir el consumo actual, procedimental, entender los conceptos de energía y potencia, conceptual, y finalmente, diseñar estrategias y comunicarlas para convencer a la comunidad escolar, actitudinal. También pueden plantearles problemas de su entorno. Por ejemplo, ¿cómo podrían mejorar la iluminación de un aula aprovechando mejor la luz natural? Para resolverlo, necesitarán investigar sobre óptica y reflexión, conceptual. Quizás hacer algunas mediciones y maquetas, procedimental. Y finalmente, trabajar en equipo para presentar una solución viable y argumentar por qué es beneficiosa para todos, actitudinal. Estas tareas son las que realmente conectan la física con el mundo real y les demuestran que lo que aprenden en clase tiene un propósito y una relevancia más allá del examen. Desarrollan la empatía, la responsabilidad social y una actitud positiva hacia la ciencia. Pero, y aquí viene la clave de todo. La verdadera magia ocurre cuando no nos quedamos con un solo tipo de aprendizaje. Las mejores tareas, las más completas y memorables, son aquellas que integran los tres tipos: conceptual, procedimental y actitudinal. Imaginen una actividad de proyecto en la que los estudiantes tienen que diseñar y construir una pequeña montaña rusa para una canica, donde el reto es que el carrito complete un rizo sin caerse. Primero, para poder diseñarla, deben investigar y comprender a fondo la ley de conservación de la energía potencial y la energía cinética. Tienen que calcular la altura mínima desde la que debe partir el carrito. Eso es aprendizaje conceptual, puro y duro. Luego, viene la fase de construcción. Tienen que construir la rampa, medir las alturas, las velocidades, hacer pruebas, ajustar el diseño. Esto es aprendizaje procedimental. Están aplicando sus manos, están resolviendo problemas prácticos. Y finalmente, al terminar el proyecto, podemos pedirles que reflexionen. ¿Dónde más en la vida diaria vemos aplicada la ley de conservación de la energía? ¿Por qué es importante que los ingenieros que diseñan atracciones de feria conozcan estas leyes a la perfección? ¿Cómo el conocimiento científico puede servir para crear cosas divertidas, pero también seguras para el bienestar de las personas? Eso es aprendizaje actitudinal. En una sola actividad hemos cubierto los tres frentes. El estudiante no solo entendió una ley, sino que la usó para construir algo y reflexionó sobre su importancia. Esa experiencia de aprendizaje es muchísimo más rica y duradera. Así que, en resumen, no existen tareas buenas o malas por sí mismas. Lo realmente importante es la intención que hay detrás de ellas. La próxima vez que estén preparando su clase de física, antes de elegir una actividad, háganse esta pregunta:
¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes con esta tarea? Quiero que comprendan un concepto clave, que dominen una habilidad técnica, o que reflexionen sobre su actitud hacia la ciencia y su papel en el mundo. Cuando alineamos el tipo de tarea con nuestro objetivo de aprendizaje, todo cambia. Las clases se vuelven más coherentes. Los estudiantes se sienten más motivados porque entienden el propósito de lo que hacen. Y los resultados del aprendizaje son mucho más profundos y significativos. Así que los invito a que la próxima vez que planifiquen, no piensen solo en el contenido que tienen que cubrir. Piensen en el tipo de aprendizaje que desean promover y elijan o diseñen la tarea que mejor se ajuste a ese propósito. Se sorprenderán de la diferencia que puede hacer. Sus estudiantes lo notarán, y ustedes también verán los resultados en su motivación y comprensión. Espero que estas ideas les hayan sido útiles. Si les gustó este video y quieren seguir explorando nuevas formas de enseñar ciencia, no olviden darle a me gusta, compartirlo con otros colegas docentes a quienes les pueda interesar y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más contenido sobre didáctica de la ciencia. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video.